Enrique Uyuné, soy de Colombia, departamento del Cauca, pueblo Misak, indígena del suroccidente. Los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapa. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Bueno, continuamos con un nuevo espacio. Y bueno, más allá de la charla grata con Daniel Marzorati, Daniel está aquí para compartir un espacio que empezamos hace 15 días, como él dijo, y vamos a la presentación de este espacio, Karina. Bilú, Bilú, Idaí, hermosa, hermosa luna. Hue, hue, Idaí, fuego, fuego, luna. El fogón originario. Bueno, vamos Daniel con lo tuyo. Bueno, la noche había invitado al amor. Xuanbú, su compañera, todavía seguía dormida junto al árbol donde se había acostado sobre unas esterillas. Ejoj se sentía renovado con la fogosidad del encuentro. Con seguridad vendría el Betuno Ipic, cuarto hijo, para el cual, si su madre estaba de acuerdo, ya tenía nombre. Pensó en los de Tit, 3 pequeños suyos: Etrieg Verá, verdadero ñandú; Isbaj, brazo, y que él mismo, cuando aprendió a hablar, se bautizó Ip Isbaj, brazo de fuego, porque quería ser el protector de su pueblo. Y el tercero y último, Quilluí, grillito, por su forma de llorar cuando era bebé. Al mayor, Etrieg, ya llegaría a las 12 primaveras en la próxima. Debía darle un caballo en propiedad dentro de los de la tribu. Se elegirían uno al otro, pues como era costumbre, un charrúa no monta un caballo si no hay una mutua aceptación. Isbaj apenas tenía betún de ti primaveras. Todavía no había pasado la prueba del valor, pero para eso faltaba un buen tiempo. Con el que menos se había comunicado era con Quilluí. Era lo lógico, todavía era bebé de su madre. A Ejoj no podía ocurrírsele llevarlo ni siquiera al arroyo para que lancee una tararira, porque Xuanbú le echaba todos los espíritus en su contra. Este último pensamiento hizo sonreír al charrúa. Recordó los nervios de su compañera, cuando Etrieg llegó a la prueba del valor, en aquella amarga ahí, la siguiente de cumplir sus 8 primaveras. No hubo muchos preparativos. Antes, cuando los españoles y portugueses molestaban menos y los huincas criollos eran parte de ellos y no independientes como ahora, la noche anterior se preparaba el olpic con la colocación de un tembetá, hueso o colmillo que se le atravesaba en el labio inferior. Pero esta práctica casi se había extinguido en los últimos tiempos, de la misma forma en que se había reducido y mucho las celebraciones. Ya nada es como lo que cuentan que era. A pesar de todo, las culturas de estas tierras indican unas pruebas que los niños deben superar para formar su carácter. La prueba del valor en el Abya Yala, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, es una tradición de la cultura educacional. Difiere en su forma según sean de la selva, de la montaña, de la pradera, etc. Pero todas apuntan a lo mismo, a saber cuán valiente y arrojado es el niño. Ahora, que no se equivoque el que no conoce, no se discrimina el que no demuestra valor, solo se lo educa de otra manera para que llegue el caso, sirva a su núcleo humano de la mejor manera. Estaba orgulloso de sus críos,
Ser padre lo colmaba y ver aquellas pequeñas repeticiones de sí mismo ser totalmente autónomas le servían de reflejo. Le gustaba enseñarles cosas y compartir fogones y ceremonias. Pero como la vida no es solo placeres, tocaba prepararlos para los momentos más duros, y la prueba del valor daría la señal de qué aptitud tendrían sus gurises para afrontarlos. Llegado el momento de la prueba para Triek Verá, Ejoj se fue a un cerro cercano el día anterior y, eligiendo un lugar que le pareció apto, trazó un círculo de más o menos 2 metros de radio. Dejó en él un pequeño tinú desafilado y un palo grueso de 3/4 de largo, 75 centímetros aproximadamente. Como punto final, lo rodeó de piedras en todo el entorno, se alejó hasta unos matorrales cercanos y se acomodó un puesto de observación para pasar la noche, donde dejó a resguardo unas ropas oscuras prolijamente dobladas y unas máscaras. El sol se apagaba en el cielo. El sol se apagaba en un cielo de color rojo cuando padre e hijo se acercaron a la zona del círculo. Iban de la mano, como cuando era chiquito. De alguna manera se demostraba nerviosismo en el pequeño y respaldo desde el mayor. Triek solo sabía que tendría que pasar una prueba llamada de crecimiento, en la primera luna llena después de su vetumno Razán primavera. Ignorando totalmente de qué se trataba, caminaba levemente detrás de su padre, un poco llevado y un poco ansioso. Llegaron hasta el círculo. Ejoj le señaló que entrara, le mostró el cuchillo y el garrote y le explicó: Oj CP, cerrado sagrado, haciendo la curva total del círculo con el dedo. Gidair Mar Na Anaxiwat Kodí, luna llena trae ancestro traidor. Mi Lagun Waif Misiejalaná, no dormirás, hay que detenerlo. Y terminó con la explicación haciéndole saber que nada podía entrar en el círculo y se retiró. Desde muy chico, Triek había participado de la ceremonia que el charrúa le hace a la luna. En cada luna llena, y sabía a través de los relatos que allí se cuentan del poder energético que ella tiene, que en realidad es brindado a todos los hijos de la Madre Tierra por igual, y por lo tanto, también los malos espíritus y los demonios se alimentan con esa energía, aprovechando andar en esas noches. Pero sabía también que Sobá, el espíritu que habita en Gidaí, le gustaba bajar a la Onca y Usmar en esas noches, y se decía que muchas veces embriagado confundía los círculos hechos en la tierra con su lugar de morada. Así que podía llegar esa noche a invadir su círculo y a él tampoco lo podía dejar entrar. Por el otro lado, y con gran sigilo, el guerrero llegó a su punto de observación. Acomodó sus armas a un lado, se desnudó completamente, despojándose hasta de sus plumas. No podía llevar nada que Triek reconociera. Tomó las ropas oscuras, mientras de tanto abría las matas para vigilar qué hacía su pequeño. Este se había sentado y permanecía en una profunda meditación. Volcó un poco de agua en una vasija, le echó tierra y revolvió hasta lograr un lodo cremoso. Mezcló luego unos colores vegetales y cuando los tuvo listos, comenzó a vestirse. Sus pantalones eran de venado de campo, al igual que su chaqueta. Del lado externo habían sido oscurecidos hasta un gris casi negro. Se colocó la máscara, hecha con caparazón de mautiblá, mulita, sujeta la cara por una vincha con algunas plumas en lugar de pelo y dibujos geométricos en los pómulos. De pronto, el oído siempre agudo y atento de Ejoj sintió ruido y movimiento muy cerca de él. Revisó la posición de Triek, pero este permanecía en su meditación, sin moverse. Temió por la aparición de un puma o un yaguareté que, hambriento, hubiera perseguido al Oipik. Otra vez el sonido de pastizal y ramaje en movimiento, y pudo ver por la claridad de Gidaí desde dónde venía. La reconoció enseguida, sin salir de su asombro. Xuanbu era la yaguareté que causaba los ruidos. Sonrió, los nervios la superaron y no aguantó en el pirí. ¡Qué chalowa tan en particular!
Agradeció a la vida que lo hubiera elegido como un compañero de vida y mucho más todavía que sus hijos tuvieran parte del carácter de ella. Se le acercó en silencio, sorprendiéndola por detrás. Tapando su boca para que no lanzara ningún sonido, se dejó ver y con una sonrisa la dejó allí, pero señalándole silencio con una señal de su mano, pasándola de lado a lado por el frente de la boca. Salió del ramaje rumbo al círculo ocupado por el gurí, emitiendo unos sonidos parecidos a rugidos y con palabras en un idioma que ni él mismo conocía, mientras Etriek se paraba con presteza tratando de ver con la luz de Guidaí que estaba a pleno las formas del espíritu, monstruo, Anaxihuat Codí o lo que fuera aquello que se acercaba. No demoró mucho el encuentro, tampoco duró demasiado. Al primer intento de entrar al círculo, el futuro guerrero tomó el garrote y cerrándole el paso, le tiró un golpe. Al ver aquella reacción, Ejoj atajó el palazo y, henchido de amor y orgullo, se sintió admirado del valor de su hijo, que sin titubear reaccionó en defensa de su espacio y del mandato de su padre. Carísimo le salió aquel momento de amor paterno. El segundo garretazo le dio de pleno en el rostro, abollando el caparazón de Mautiulá que hacía de máscara. Ya a esa altura de los acontecimientos, Etriek Verá era una furia y al hombre le costó dominarlo, ni siquiera cuando se sacó la máscara frente a frente. El niño pensó que el espíritu quería engañarlo. Solo cuando Yuanbú salió de su escondite, maravillada ante tanto valor, Etriek comenzó a serenarse y comprender que nunca había estado solo y que sus progenitores le hicieron poner su valor a prueba. Y allí quedaron, los tres abrazados dentro del círculo, a la luz de Guidaí, agradeciéndole a Labonca y Uxmar el tenerse unos a otros. Precioso. Bastantes cosas dicen ahí. Y la terminologías de repente conviene aclarar para que alguno que no las conoce, ¿no? Oca y Uxmar. Ahora las aclaramos. Dos cosas. La prueba del valor de los charrúas, que la tengo de esta forma, haciendo un círculo y no dejándose invadir. Es particular de los charrúas o de los pampas. El conocimiento a esto yo se lo debo al cacique Francisco, a Francisco González Pedemonte, hombre que yo aprecio mucho y con el cual hemos tenido largas charlas. Y si bien es como yo, erramos mucho, también acertamos mucho. Entonces entre los dos hemos hecho mucho intercambio. Yo quería dedicársela a él como amigo y como inchalá. Y bueno, y después de eso sí, si querés hablamos un poquito de Onca y Uxmar. Significa madre tierra. Onca es madre y On es padre. Permitime mandar mi abrazo a Francisco, que también hay un sentimiento muy profundo como Inchalá, ¿no? Como Inchalá, claro.